Tarde nos encontramos con el señor Kevin Revelo, que le vamos a preguntar sobre los atributos de la personalidad y qué opina acerca de este tema. Buenas tardes. En cuanto al tema de los atributos de la personalidad, tenemos como esto las características propias que distinguen a una persona, bien sea jurídica o natural. Dentro de ellas tenemos el domicilio, que es el lugar permanente donde se encuentra ubicado el individuo o donde funciona la persona jurídica, si es el caso. Tenemos el estado civil, que es exclusivo de la persona natural, y este define su estatus a nivel familiar, hijo, esposa. Entre tantas, estas son unas de las que tengo presentes en el momento. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. El señor Alfonso Rivas, que le vamos a preguntar sobre los atributos de la personalidad y qué opina, qué tiene idea de él sobre qué piensan sobre los atributos de la personalidad y en qué consiste más o menos. Los atributos de la personalidad consisten en que la persona tenga un nivel de preparación. Comienza con la enseñanza en primaria, en secundaria y después la universidad. Entonces ahí se prepara para lo que se le presenta en el mundo, pues, en el mundo exterior. Aquí nos encontramos con la señora Gladys Yepe, que le vamos a preguntar sobre los atributos de la personalidad y qué piensa sobre ese tema. Bueno, hay que tener en cuenta muchos aspectos, como los aspectos físicos, los aspectos espirituales sobre todo. La personalidad incluye muchas cosas. Lo físico, pues no importa a veces que seamos bonitos o feos, pero después que seamos personas amables, cariñosas, amorosas. De pronto, desde el punto de vista espiritual, una persona que seamos buena gente, como decimos acá los costeños, que queramos ayudar a los demás, que seamos personas generosas, que todo lo que nosotros hagamos tengamos un propósito y sobre todo que nuestra personalidad sea tan buena que a todo el mundo le caiga bien. Nos encontramos con la señorita Laura Laforín, que le vamos a preguntar sobre los atributos de la personalidad y qué opina sobre ese tema. Bueno, los atributos de la personalidad son las características que tiene cada persona, que son inherentes a ellas, que no se pueden cambiar, no se pueden transferir, no se gastan. Son el nombre, el estado civil, el patrimonio, la nacionalidad. Esos son los atributos de la personalidad. Por ejemplo, la capacidad que estás habilitado, es la habilidad, que la habilidad no es estar habilitado para demandar, esa puede ser la capacidad, el nombre, también, como ya les mencioné, el estado civil, que es tu condición de estar casado, no estar casado, es el estado civil, porque esos son los atributos de la personalidad. Nos encontramos con el señor Juan Enrique para preguntarle sobre los atributos de la personalidad, qué opina o qué piensa sobre ese tema, los atributos de la personalidad. Bueno, eso es, la personalidad está en cada quien, ¿no? Cada uno tenemos nuestra propia personalidad y eso es lo que desde la juventud uno lo va desarrollando y a medida que vas creciendo vas creciendo tu propia personalidad. ¿Ya? O sea, tenemos una propia sin necesidad de imitar a nadie, sino ir como eres tú y te acepten como eres con tu personalidad, como eres tú en sí. Eso lo opino yo. Nos encontramos con la señorita Yaiber Racedo para preguntarle sobre los atributos de la personalidad. Bueno, los atributos de la personalidad son los factores diferenciadores de una persona con respecto a otra, es decir, hace referencia a las características propias que la identifican ante la sociedad y dan como las pautas o los pasos para poderla reconocer y para poderla diferenciar con respecto a otra, es decir, cada persona tiene una documentación diferente, cada persona tiene un domicilio diferente. En el caso de que creen una empresa tendrían una razón social diferente y cada uno de ellos nos permite en determinado momento revisar su historial y determinar, pues, en dado caso, si es apropiado o no para generar algún tipo de actividad contractual con respecto a eso. Gracias. Aquí nos encontramos con la señora Carmen, que le vamos a preguntar sobre qué piensa ella sobre los atributos de la personalidad. Yo pienso que son como las cualidades o
Es decir, lo que tiene la persona, lo que luce, lo que se pone, lo que lleva puesto, que le muestra cómo es el cuerpo de la persona o la muestra como es, la ropa, los zapatos, los aretes. Eso es lo que le da el atributo a la persona. Nos encontramos con el señor Luis Otón y le vamos a preguntar sobre qué piensa él sobre los atributos de la personalidad y más o menos qué opina acerca de ese tema. Pues bueno, los atributos de la personalidad son como esos factores propios de cada persona que influyen en su manera de actuar, sus costumbres, las cosas que acostumbra a hacer, sus valores, sus principios, su moral, ese tipo de cosas que son las que definen la actuación de la persona. Muchas gracias. Nos encontramos con la señora Rosalba Suárez. Le vamos a preguntar acerca de los atributos de la personalidad, qué piensa o qué opina usted acerca sobre ese tema. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Pues, depende. Conforme se forma la persona, los atributos que ella tenga y qué. Los atributos de la personalidad son aquellas propiedades o características de identificación propia de la persona, física o jurídica, y se caracterizan por ser imprescriptibles, no se adquieren ni se pierden con el tiempo, inalienables, están fuera del comercio, no se pueden transmitir por medio de ningún acto ni negocio jurídico, inherentes que son propias de la persona. El nombre es el conjunto de letras que sirven para identificar a una persona ante las demás y se compone por el nombre y los apellidos. En nuestro país es posible cambiar el nombre en los siguientes casos: casos de homonimia, cambio de sexo o cuando la persona simplemente desea cambiarse el nombre. Las mujeres casadas podrán proceder por medio de escritura pública, adicionar o quitarse el apellido del esposo. El nombre de la persona jurídica corresponde a la razón social. Capacidad es la actitud legal para adquirir derechos. En la persona jurídica se refiere a la posibilidad de ser representada judicialmente y jurídicamente. El domicilio es el lugar de permanencia de un individuo. En la persona jurídica es el lugar físico donde tiene su administración. La nacionalidad es el vínculo jurídico que tiene una persona con un estado determinado. El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones que son susceptibles de valorarse económicamente. En la persona jurídica son los medios que les permite realizar sus fines. El estado civil es el único atributo exclusivo de la persona natural y consiste en la situación particular de la persona con su familia y la sociedad. Save us all.